La industria cada día se está volviendo más exigente y menos tolerante. Entendamos por qué. Para ustedes que nos están viendo, conocemos las necesidades de los transportistas y más si son latinos en Estados Unidos. Somos reconocidos por nuestro servicio de dispatch o por buscarle carga a los camiones. Pero eso no es todo. También asesoramos a las personas desde cero hasta que tienen su negocio listo para rodar. Bueno, bienvenidos a otro video en nuestro canal de YouTube. El día de hoy quiero comentarles cómo la industria viene cambiando. Por supuesto, siempre seguirá cambiando y acá nos tendrán a nosotros para explicarles con detalles todo lo que viene sucediendo. Pero en estos últimos tiempos está pasando algo bastante particular. Y es que los brokers cada vez están más exigentes con las compañías nuevas e inclusive con las viejas. Vamos a entender cómo hemos llegado a esta situación y qué puedes hacer para remediarlo. Y para eso vamos a entender un poco de historia. Como siempre me acompañan mis anotaciones acá para ser bastante específico y que no quedes con ninguna duda. Entonces, en la pandemia hubo una explosión del volumen de carga. Ya todos lo sabemos. Al momento de que nos quedamos encerrados, nuestros hábitos de compras empezaron a cambiar. Como no íbamos a restaurantes ni podíamos ir al cine, entonces comprábamos más cosas para, por ejemplo, cocinar en casa, tomarnos una cerveza o hacer una fiesta entre los familiares que pues estábamos confinados, que vivíamos juntos. Eso hizo que mucha más carga estuviera disponible para ser movida, porque no es lo mismo comprar más cosas, por ejemplo, en Walmart que ir a un restaurante. Si yo compro más cosas en Walmart, ese tipo de compra necesita más camiones. ¿Por qué? Porque hay que reponer el producto que yo saqué de Walmart. Y adivinen cómo llegan los productos a Walmart, pues por camiones. ¿Bien? Y digamos, el ejemplo del restaurante no es tan bueno compararlo con esto, sino por ejemplo el cine. ¿Tú crees que va una gran cantidad de camiones a entregar los productos que el cine necesita? Pues seguramente usan camiones, pero no tantos como Walmart. Entonces podemos entender que comprar en Walmart es más intensivo en camiones, es decir, requiere más camiones para restoquearse y demás, que lo que necesitaría un cine. Bien, entonces el hecho de que todos nos quedamos encerrados, pues hizo que empezáramos a usar más camiones y hubiese más carga para ser transportada. Eso atrajo a muchas personas a la industria y se vio crecimiento como nunca antes visto. La industria movió muchísimo dinero en ese tiempo. Es como lo denomino yo. Estuvo la borrachera del COVID en la industria de los camiones. ¿Por qué? Porque había dinero para votar. Sin embargo, cuando las restricciones se suavizaron y la gente empezó a viajar más y a consumir menos en casa, ¿ok? Empezamos a viajar, a ir más a restaurantes, a cines, a vivir más experiencias, pues eso hizo que la caída del mercado también fuese exagerada. Así como hubo un pico hacia arriba, porque había mucha carga para moverse en esos tiempos, cuando se acabó el confinamiento y el COVID fue pasando, pues el pico fue hacia abajo todavía de forma más drástica. Lo que hizo, pues que la caída del mercado también fuese exagerada, ¿no? Y como dicen por ahí, todo lo que sube tiene que bajar. Y la bajada fue bastante grave. Pero tú te estarás preguntando, Eduardo, ¿pero por qué me estás contando esto? Bueno, porque esto es necesario para que entiendas cómo hemos llegado a donde estamos hoy en día. Como te podrás imaginar, este efecto que te acabo de comentar hizo que mucha gente viera sus bolsillos golpeados. Ya que, por ejemplo, el que tenía camiones había renovado su flota en ese tiempo. Había tanto dinero que había decidido comprar camiones nuevos para reponer los viejos que tenía. Y no solo eso, sino que si él tenía 3 camiones nuevos, entonces se compró 5 nuevos, ampliando su flota y renovando la vieja que tenía. Entonces, por ejemplo, le pudo haber pasado que sus cuotas mensuales al banco quedaron muy costosas para lo que generaba su negocio después de la caída del mercado. Otro ejemplo, el que era broker, contrató demasiada gente para poder mover todas las cargas que tenía a su disposición y que necesitaba mover. Pero adivina, cuando se vivió el bajón del mercado, terminó teniendo más gente de la que necesitaba. Y ahí se le fueron sus ganancias pagándole a esa gente creyendo que el mercado se iba a recuperar. Cuando se dio cuenta de que el mercado no se iba a recuperar, pues fue muy tarde y tuvo que hacer despidos masivos y inclusive muchas compañías ni siquiera lograron sobrevivir, como es el caso de Convoy, de Search Transportation y otras muchas más. Otro ejemplo, el que era dispatcher tuvo que cambiar de industria al ver que la compañía para la que trabajaba cerró por bajos ingresos. O el que era dispatcher independiente terminó viendo como la mayoría de sus clientes quebraban por el bajo pago de las cargas. Además, un dispatcher gana por porcentaje. Entonces, si antes ganabas, no sé, por poner un ejemplo, $100 por camión a la semana, con la bajada del mercado ahora estás ganando 50, $40 por camión a la semana. Entonces ya de pronto ni siquiera era negocio mantenerte como dispatcher. ¿Bien? Otro ejemplo, las compañías aseguradoras. Ustedes saben que venden contratos por un año. Una póliza se te vende por un año.
Pero a medida que más compañías de camiones quebraban, pues esas pólizas eran canceladas. Entonces los ingresos con los que las compañías de seguro contaban ya tampoco llegaban, porque mucha gente estaba quebrando. Entonces fíjate, a mucha gente le tocó cerrar y así pare de contar. Eso hizo que mucha gente con experiencia en la industria pues se quedara sin trabajo. Literalmente fue una crisis de la cual apenas nos vamos recuperando, gracias a Dios. Y esta gente pues desempleada no se iba a quedar. Por lo que muchos, no todos, pero sí muchos, ante la necesidad, que no es justificación tampoco, pero optaron por usar sus mentes para lo malo. Muchos se convirtieron en estafadores, doble brokers o ladrones directamente de mercancías, ¿no? Aprovechando el conocimiento que ya tenían de la industria y de los procesos de la industria. Por eso, hoy en día estamos donde estamos y es en una situación en donde hay un aumento en los delitos que se cometen en la industria. Hay más crímenes y delincuencia que nunca antes. Y naturalmente, pues eso ha traído muchos cambios. Por ejemplo, los brokers ahora han fortalecido sus procesos de revisión de aprobación de compañías nuevas. Y ahora inscribirte con un broker no es tan sencillo como lo era antes, hace unos 3, 4 años atrás. Resultando en que es más difícil que nunca poder crear una compañía e inscribirse con los brokers por lo estrictos que se han vuelto estos procesos. Por ponerte un ejemplo, un error, una letra donde no va o un documento equivocado hacen que la gente pierda la inversión, ya que no pueden conseguir carga durante los primeros meses. Pero para los brokers también, ahora es más difícil que nunca, por ejemplo, conseguir crédito con los factoring companies. Los factoring ahorita mismo están dudando mucho de si eres un broker real o no. O que los carriers confíen en ti si no tienes crédito. Ahorita mismo casi ningún carrier le hace carga a brokers que no tengan crédito, que no puedan demostrar que son reales, que tienen una identidad fiable, ¿no? Porque hay demasiados mentirosos allá afuera. Y hasta las aseguradoras han elevado sus precios muchas veces, ya que mientras más fraude, pues más deben responder las aseguradoras. Y mientras más responden, pues más necesitan cobrar para poder mantener, digamos, esta bola de nieve que se ha venido formando por tantos delitos en la industria. Entonces fíjense que esto es una enfermedad que le está pegando a la industria por todos los lados. Ahora, ¿cómo te impacta eso a ti, que eres dueño de camión o futuro dueño de camión? Pues ya lo vamos a analizar, por eso estamos acá. Y para eso, como siempre, les voy a poner ejemplos de la vida real que estamos viviendo. Actualmente tenemos 3 prospectos de clientes que llegaron con sus compañías conformadas ya y han caído en esta situación que les describo, perdiendo la inversión que hicieron porque no pueden soportar los gastos de 3 meses sin generar ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden generar ingresos? Porque no se han podido inscribir con los brokers que les cargan los nuevos carriers. ¿Y por qué no lo han podido hacer? Bueno, por errores en estas creaciones de las compañías, en estos datos con los que crean las compañías, ¿sí? ¿Y esto por qué pasa? Porque no tengo ni la menor idea de a quién habrán contratado para que les abriera su compañía. Pero seguramente estas personas diligenciaron los datos de forma equivocada y eso hoy es algo grave por lo que les vengo explicando. Lo que resulta en un proyecto que nunca inició a facturar, nunca empezó a hacer su primera carga, pero sí se invirtió dinero y la plata pues se perdió. Bueno, sí, tú puedes vender el camión y recuperar la mayoría o la mayor parte de la inversión, eso es correcto, pero no puedes recuperar la inversión completa y el tiempo perdido tampoco. Hay otros casos también como el de Juan, que es un cliente que empezó, digamos, nos contrató para abrirle su compañía, pero adivinen, se equivocó dándonos los datos para la creación de su compañía y sus permisos desde el inicio. Entonces esta persona pidió múltiples cambios de email, inclusive cambio de nombre de la compañía, cambio de los teléfonos, cambio de las direcciones, dañándose el nombre inclusive antes de iniciar, por no tener un plan claro ni un conocimiento del tema. Esta persona se quiso ir por la opción económica, nada más nos pagó para que le abriéramos los permisos, no quiso ningún tipo de asesoría, porque él decía que sabía cómo hacerlo, solamente que no tenía el tiempo. Y miren todos los errores que cometió. Y cuando una compañía recién aperturada, recién abierta, ya tiene tantos cambios, a un broker pues sus sistemas le dicen, esta compañía ha cambiado 15 veces su información en las 2 semanas que tiene de actividad. Pues ustedes saben que ese es el modus operandi y cómo trabaja un delincuente. Por ejemplo, me robo un carro, lo utilizo para un delito y el siguiente delito no puedo ir con el mismo carro, tengo que ir con otro. Entonces fíjense cómo siempre los delincuentes van cambiando, bien sea sus teléfonos, sus carros, sus placas, su vestimenta, se van disfrazando para que no los agarren, siempre tratando de ir un paso adelante. Entonces tú no quieres que tu compañía, tú que eres un hombre honesto, que ves este canal, que quieres aprender y tienes las mejores intenciones,
o mujer también, pues no quieres cometer este tipo de errores y que te confundan con un delincuente. Entonces, para ti, dueño de camión o futuro dueño de camión, te digo, ten mucho cuidado. Ahora es más importante que nunca conformar tu compañía desde el inicio como le gusta a los brokers verla. Y para eso tienes la asesoría que damos para nuevos entrantes. Entonces no hay excusa. Hay muchos casos de personas que se están reportando que les ha pasado lo mismo. Y es por tener muchos cambios en la información de su compañía o datos de su compañía relacionadas con otras compañías, etcétera, etcétera. Es decir, no está claro la información y a quién pertenece y dónde está registrada la compañía. No cometan estos errores. Y de pronto explicárselo con más detalle sea complicado porque entrarían muchas palabras técnicas que no vienen al caso. Quiero darte el mensaje de la forma más clara y posible. ¿Ok? Entonces no pierdas tu inversión y asesórate con profesionales para que tus chances de éxito sean mayores. Y por ejemplo, yo entiendo que la forma de pensar cuando uno está iniciando un negocio, pues no es tan fácil. Y déjame ponerte un ejemplo. Como le decía a Luna, una chica que me llamó en estos días, pidiendo consejos para iniciar. Entonces yo le decía, es muy difícil contar lo intangible. Es decir, contar lo que no puedes ver. Por ejemplo, el dinero que vas a perder si inicias teniendo este tipo de errores. Mientras que es más fácil pensar en que si pagas la asesoría, te estás gastando más dinero al iniciar. Entonces uno dice, no, pero ya va, ven acá. Si yo pago para que me ayuden para iniciar, pues estoy gastando más dinero yo que trabajo con presupuesto, ¿no? Prefiero ahorrarme eso y tratar de buscar una opción más económica. Y yo le decía a Luna, sí, eso es cierto, pero si le ponemos números, la cosa tiene más sentido. Por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Perder 2.000 o perder 30.000? Entonces Luna me decía, no, Eduardo, obviamente prefiero perder 2.000. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿De qué me estás hablando? Yo me reía y le decía, claro, obvio vas a decir los 2.000, que es el precio de la asesoría que nosotros damos a nuevos entrantes, que ya tiene inclusive los permisos incluidos, ¿no? Pero si no sabes cuánto puedes llegar a perder por no investigar bien y cometer estos errores al conformar tu compañía, pues no puedes ver tan fácil si vas a perder 2.000 o vas a perder 30. Entonces simplemente pues no lo haces, es decir, no determinas qué forma es mejor para ti. Por eso es que muchos prefieren no pagar expertos para iniciar. Y eso es un error en una industria que cada día tiene más regulaciones, porque por no querer pagar 2.000 terminan pagando 30.000. Y no pagándolos directamente, sino que los dejan de ganar, los dejan de producir. Y eso es un intangible. Por eso es tan difícil tomar esta decisión cuando eres inexperto o no sabes cómo funciona. Y por eso es que me tomo el tiempo de hacer este tipo de videos, ¿ok? Para ayudarte, ser el guía que te guíe, valga la redundancia, hacia el éxito. Sí puedes tener éxitos en esta industria. ¿Todos la tienen? Por supuesto que no. Fíjate que hay 1 millón de errores que pueden cometer las personas. Entonces, solamente pocos son los que tienen un negocio que les dura 10, 15, 20 años y les sigue dando ganancias año tras año. No son todos. Así que no digas que no se te advirtió. Inicia bien desde el principio y más aún cuando estás entrando a una industria con tantas regulaciones. Nos vemos en la próxima, sin nada más que agregar. Hasta luego.